Tienes que poner que comparta sonido porque no se oye. ¿No se está Cuando le, escuchando? no, no está escuchando, comparte sonido, o sea, A en ver, esa coméntenme manera, todos, porque yo los probé ahora y se escuchaba. pero tú, ¿Ninguno pero lo no, escucha? yo no lo escucho. No Escriba, se no se escucha. escucha. No Colócalo, se Norky, escucha. cuando tú le vas, antes de darle la opción a compartir, ahora el Zoom cambió el sitio y ponle compartir sonido. Bueno, mientras estamos con estas cuestiones técnicas, entonces fíjense que con el lema que tenemos nosotros de prepararnos con los imprevistos, todo lo que estamos nosotros trabajando es que entendamos que tenemos entes certificadores. Quiero agradecer a KM Ahora sí, Consultores y vamos a presentar aquí a nuestro amigo Adrián Berro de Nicaragua, donde nos va a hablar de un tema muy importante y que nos interesa, que es el cómo auditar este sistema de gestión de inocuidad alimentaria bajo el SST 22. Es importante estos tips y estas recomendaciones que nos va a dar Bian. Bian, te dejo la palabra. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? De donde nos están mirando. Para mí es un agrado estar con ustedes compartiendo este día tan importante como es el Día Mundial de la Inocuidad, donde estamos celebrando, ¿verdad? Todos aquellos esfuerzos en toda la cadena alimentaria para garantizar alimentos inocuos. Quiero agradecer a KM Constructores y a Nortis, ¿verdad? Por la invitación y por la excelente organización de este evento. ¿Qué vamos a abordar, ¿verdad? En este webinar vamos a dar tips previos a la preparación de la auditoría, vamos a dar técnicas para auditar documentación, técnicas para auditorías in situ, vamos a dar técnicas de muestreo y recomendaciones para reacción de hallazgos, ¿verdad? Esto son temas, ¿verdad? Bastante amplios, pero vamos a abarcar esos tips, ¿verdad? Temas bastante puntuales. Siempre es importante que cada auditor tiene su manera de auditar, pero siempre el criterio va a ser la norma. Entonces, los tips que yo les voy a presentar es en base a la experiencia, historias de fracasos también, porque sobre la marcha he ido aprendiendo aciertos, ¿verdad? Y situaciones que me han permitido a mí eh, enfocarme en la mejora continua y sobre todo ir puliendo, ¿verdad? Estas técnicas de auditoría, ¿ok? Y cada quien pues tiene su manera de auditar, ¿verdad? Eso es importante recalcar. Entonces vamos a ver la preparación que todo auditor debe tener antes de presentarse ante una auditoría. Es como la Biblia, le llamo yo, porque prácticamente son los lineamientos que todo auditor del sistema de gestión de inocuidad debe de cumplir. Primeramente, nosotros como también, ¿verdad? Auditores, implementadores, constructores, etcétera, debemos de cumplir, dar el ejemplo, cumplir con la buena higiene personal. Es muy importante que nosotros antes, previo de presentarnos a la auditoría, pidamos las normas de comportamiento, las políticas de ingreso a las instalaciones de la planta. Eso lo debemos de pedir porque cada organización tiene sus propias normas y es muy importante previo a la auditoría nosotros conocer esas normas. Entonces, la recomendación siempre pedirlas y cumplir con lo básico, ¿verdad? No uso de joyería, usar la indumentaria adecuada, evitar malas prácticas antihigiénicas, el lavado de manos, que siempre lo tenemos que cumplir. Y esto, ¿verdad? Tiene que ser previamente. Ya no nos podemos presentar ante una auditoría no cumpliendo con estas normas. Queremos dar el ejemplo.
Muy importante, y esto también me ha pasado, yo soy en el tema de auditoría, soy bien curioso, es decir, yo reviso debajo de mesa, me gusta revisar debajo de equipo, eh, levantar drenaje, etcétera. Entonces, es muy importante también seguir las medidas de seguridad, o sea, hay que guardar también nuestra integridad. Entonces, de recomendación, no tocar equipos sin previa autorización. Hay equipos que son muy sensibles, por ejemplo, un detector de metal que nosotros lo toquemos, pues no, ¿verdad? Muy importante porque es un equipo que aparte que monitorea, ¿verdad? Si es para monitorear materia extraña, también es muy sensible. Entonces, sí tenemos que pedir previa autorización, ¿verdad? Si vamos a realizar algún tema de limpieza sobre todo, andar siempre en las rutas designadas, ¿verdad? Para el paso peatonal, por ejemplo, si vamos a entrar a bodegas donde pasan montacargas y hay una ruta peatonal, siempre pasar por ahí, utilizar los EPP adecuados. Es muy importante, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Inspecciones en altura. Por ejemplo, de manera personal a mí me gusta revisar lo que son tanques de almacenamiento de agua. Entonces, ya sé si es una altura, ¿verdad? Superior, ¿verdad? Lo permitido. Entonces, pedir en este caso cuáles son las medidas y los EPP que se deben de utilizar. Muy importante, ¿ok? Por ejemplo, hay personas que también se suben a silos, pero obviamente debe haber un permiso, ¿no? Para y cumplir con las medidas de higiene. Respetar el flujo de procesos, sumamente importante, siempre empezar, ¿verdad? Preguntar cómo están categorizadas las áreas, cuáles son las áreas de mayor riesgo, cuáles son las áreas de menor riesgo, ¿verdad? Las áreas de mayor riesgo sabemos de que son las áreas por las cuales puede existir mayor riesgo de contaminación, ya sea por el tema de la caracterización, ¿verdad? Del área por la alta incidencia en lo que son residuos, ¿verdad? Sobre todo materia orgánica, donde puede haber en este caso alta carga microbiana. Entonces puede existir categorización de área limpia, área sucia. Entonces yo siempre recomiendo respetar ese flujo, empezar siempre por área limpia y después vamos al área sucia, ¿verdad? Y exterior. Hay auditores que hacen previo, ¿verdad? O sea, la área externa y después la área interna, la planta, pero yo recomiendo que empecemos siempre, ¿verdad? Con el flujo interno, ¿verdad? La área, la planta, ¿verdad? Siempre siguiendo el flujo correcto, ¿verdad? Área limpia, después área sucia y después nos vamos ya a la área externa. Siempre llevar herramientas de apoyo, hojas, libretas, obviamente, ¿verdad? El sistema de apoyo que nosotros utilicemos la libreta tiene que ser con medidas higiénicas, es decir, no de madera, sino plástico, no traer tener que esté en buen estado, porque al entrar plástico sabemos que es un material quebradizo. Siempre andar nuestro lápiz, ¿verdad? Para anotar, pero que sea de acción manual, ¿verdad? Que no traiga partes que se puedan desprender. La tabla de apoyo, ¿verdad? Que sea plástico de una manera y siempre utilizar una lámpara. Esa es una herramienta que nos va a permitir nosotros visualizar área oscura o debajo de equipo donde nosotros tal vez no alcancemos de manera visual y nos tenemos que apoyar de una linterna. Entonces, son herramientas que sí, yo recomiendo que previo a la auditoría nosotros la preparemos y la llevemos. Vamos a ver los tips para auditar documentación. Yo siempre, estos pasos previos, siempre recomiendo pedir, ¿verdad? Siempre dentro de la auditoría, siempre hay lo que es la auditoría documental. Hay documentación que nosotros necesitamos pedir previo. Entonces, este proceso, ¿verdad? Tiene que ser previa coordinación con la organización que nosotros vamos a ir a auditar. Muy importante que tengamos identificados los documentos aplicables por requisitos. Por ejemplo, ya sabemos que a nivel de, por ejemplo, el 8.5, ahora control de peligro, ¿verdad? Hay organizaciones por temas también de requerimientos legales, pues tienen un manual HACCP, plan de control de peligro, análisis de peligro, fichas técnicas, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros tengamos identificados
esos documentos que son aplicables a los requisitos, revisar la estructura documental. Cada organización tiene su estructura documental, entonces es muy importante que a la información que nosotros podamos previo también nos dé un grado de magnitud de cómo está compuesta la estructura documental, y nos va a permitir también pedir la documentación previa, hacer un análisis de la política y los objetivos de inocuidad. Evaluación de los procedimientos, la verificación de los registros, muy importante anotar, ¿verdad? Previo, cuando hagamos la revisión documental, anotar los registros, porque eso nos va a permitir también verificar in situ que esos registros se están aplicando correctamente, ¿verdad? Si hay evidencia objetiva. Y cuál es el corazón de hacer una auditoría documental previa, ¿verdad? Elaborar el checklist. El checklist es como la guía hecha a la medida de cada organización. Hay auditores que no utilizan un checklist, utilizan la norma, pero en particular, yo como PICS recomiendo elaborar un checklist propio, hecho a la medida de la organización, porque hay requisitos aplicables que también son dependiendo de qué tipo de alimento es. Entonces, es muy importante que nosotros elaboremos un checklist. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los pasos. Entonces, cuando recopilemos la información, esto es muy importante, nosotros, ¿verdad?, solicitar la documentación previa que nos permita prepararnos para el desarrollo de la auditoría. Esta documentación se tiene que solicitar con antelación, obviamente con un contrato de confidencialidad, porque es información confidencial, propiedad intelectual de la organización, y que nos va a permitir hacer la auditoría documental, pues optimizar el tiempo. Hay organizaciones, y me ha pasado, que no facilitan ningún tipo de documentación. Entonces, ¿qué significa? Okay, lo que iba a invertir, ¿verdad?, a auditar, ¿verdad?, únicamente requisitos en base al muestreo, ¿verdad?, porque ya hice la revisión documental. Entonces, si no la hago, ¿qué tengo que hacer? Incluir la revisión documental dentro de la auditoría. Entonces, incluir ese tiempo dentro de la auditoría. ¿Por qué? Porque no conozco el sistema de gestión. Entonces, si no conozco el sistema de gestión, en la auditoría yo voy a conocer el sistema de gestión, ¿verdad?, en la revisión documental. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué documentos yo recomiendo pedir como información previa? Los diagramas de flujo. Es muy importante que nosotros vayamos conociendo la operación del proceso. ¿Ok? Cuando nos entregan el diagrama de flujo, ¿qué nosotros vamos a verificar? ¿Ok? Que esté plasmada toda la operación del proceso, su entrada, su salida, que los diagramas de flujo estén por familia de productos o productos dependiendo de la operación, y que esté bien descrito cada una de las operaciones del proceso. Entonces, ¿qué puntos claves son para auditar acá, verdad? Cuando nosotros ya vamos elaborando el checklist, que los diagramas flujo estén verificados por el equipo de inocuidad, porque eso lo dice, ¿verdad?, en el capítulo 8. Evaluar a la hora de realizar los análisis de peligro que estén contempladas todas las etapas del diagrama de flujo. Entonces, algo muy importante, porque si el diagrama de flujo, okay, está verificado, pero no se tomaron en cuenta todas las etapas del proceso, entonces eso puede traducirse en un mal análisis de peligro. El análisis de peligro, que vamos a verificar acá, ¿verdad? Cuando nosotros pidamos análisis de peligro, pues que todas las operaciones del diagrama de flujo se hayan analizado, que esté documentada la metodología de evaluación de riesgo para determinar los peligros significativos y no significativos, y se hayan determinado las medidas de control en base a una metodología sistemática. Si hablamos, ¿verdad?, de PCC, hay dos medidas de control, que son el PCC y el PPRO. Entonces, para yo poder determinar si es un PCC y si es un PPRO, yo necesito una metodología sistemática para categorizar esas medidas de control. Entonces, tiene que estar documentada en mi análisis de peligro. ¿Qué puntos claves son auditar, verdad?, a la hora de elaborar mi checklist? Que los peligros significativos estén identificados, ¿ok? Que estos sean categorizados, ya sea, si son significativos, significa de que ya los programas de requisitos no son suficientes, entonces tengo que elevarlo a otras medidas de control.
que es un PCC o un PPRO, ¿ok? Y que están justificados, ¿ok? En este caso, si es un peligro no significativo, ¿con qué PPR yo estoy controlando ese peligro? La política y el objetivo de inocuidad es sumamente importante. Entonces, cuando nosotros pedimos la política y el objetivo, ¿qué buscamos? Revisar si cumple con el 5.2, si está todo lo escrito en los debe. Y si los objetivos de inocuidad es acorde a la política, o sea, respalda el resultado. ¿Qué puntos son claves aquí a auditar? Que si la política ha sido documentada, ¿verdad? Esto es cuando ya hacemos la auditoría in situ, y si está disponible en todas las partes interesadas, que si la política y el objetivo fue establecido por la alta dirección, ¿verdad? Se hace mediante entrevistas directamente a la alta dirección, y si es comprendida y aplicada a todo el personal. Eso se hace mediante entrevistas in situ con el personal para determinar la toma de conciencia y la cultura de inocuidad. El plan de control de peligros, ¿verdad? Se pide como información previa y clave para poder auditar el sistema. ¿Qué verificamos? Que los límites críticos estén tanto para PCC, los criterios de acción estén para PPRO, que se hayan verificado y establecido los procedimientos de monitoreo, que se hayan establecido las medidas correctivas y si se han validado esas medidas de control. Entonces, punto clave a auditar, que si los límites críticos, ¿verdad?, fueron basados en literatura, la referencia, verificar la metodología de validación que utilizaron y que se están correctamente validados las medidas de control y responde, ¿verdad?, al control de peligro. Que el monitoreo, ¿verdad?, los registros del monitoreo y los registros de la verificación. Vamos a ver la auditoría in situ, tips para auditar in situ los procesos. Muy importante acá, desde el punto de vista de auditar el proceso, acá muchachos, siempre, ¿verdad? Antes de entrar a planta, preguntar, ¿verdad?, cuáles son las personas que se encargan del monitoreo de los PCC o de los PPRO, porque son personas claves que nosotros tenemos que auditar, tenemos que revisar, ¿verdad?, registros con ellos. Entonces, muy importante que nosotros preguntemos eso. Que igual si nosotros, ¿verdad?, queremos medir temperatura, queremos testificar por medio de testificación, ¿verdad?, una prueba, una medición, ¿verdad? Queremos hacer, por ejemplo, a ver, un ATP, etcétera, ¿verdad? Una prueba rápida, por ejemplo, para detectar indicadores, por ejemplo, coliforme, listeria, etcétera, son pruebas rápidas, ¿verdad? Pruebas 3M. Solicitemos previo, ¿verdad?, a entrar a la planta, porque si lo solicitamos al momento, obviamente, pues tienen que traer kits, etcétera. Entonces, para optimizar tiempo, ¿verdad?, se recomienda, ¿ok? Y antes, al momento de ingresar a la planta, ¿verdad?, observar el flujo de proceso. Eso es clave para detectar riesgo de contaminación cruzada. Yo siempre, y pues lo llamo así, pero sí, esto lo aprendí, ¿verdad?, de alguien a la que, una persona a la que estimo mucho y que pues mi mentora. En temas de auditoría, ¿verdad?, existen la técnica de los 4 cuadrantes. Nosotros como auditores, ¿verdad?, a través de cada uno de nuestros sentidos, el ver, el oler, el oír, el tocar, podemos detectar desviación. Entonces, eso lo hacemos mediante, ¿verdad?, una técnica, ¿verdad?, dividimos cada una de las áreas en 4 cuadrantes. ¿Cuáles son estos cuadrantes? ¿Ok? Paredes, piso, techo, equipo, o sea, divido el área, ¿verdad?, en 4 cuadrantes. Entonces, cada uno de ellos hay infraestructura, ¿verdad?, hay equipos que tengo que revisar. Entonces, sumamente importante, ¿verdad?, que nosotros veamos izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿verdad? De manera que nosotros tengamos un marco integral de lo que está pasando a nivel de proceso, ¿verdad?, a nivel de producto, a nivel de materia prima y a nivel de mantenimiento de instalaciones y limpieza. ¿Sí?
a través del olor, ¿verdad? Que podemos percibir, ¿cuánto que podemos percibir? Malos olores, por ejemplo, olor a drenaje, aguas residuales, humedad, amosa, cualquier olor no característico del producto. Escuchar, podemos en este caso, conversaciones, retroalimentaciones, el cuchicheo, ¿verdad? Que es de las personas, podemos determinar, es que el auditor no le ve a esto, le ve a otro lado. Nosotros tenemos que estar bien atentos a la escucha y al tacto, ¿verdad? Porque nosotros verificamos la limpieza, piso, equipo, obviamente siempre no poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra seguridad. Siempre, no vamos a meter la mano en una banda. ¿Okay? ¿Qué es lo que hago yo normalmente? ¿Verdad? Con un paño limpio, ¿verdad? Pido autorización y paso el paño limpio, ¿verdad? En la superficie en la cual yo pueda detectar una posible oportunidad de limpieza. ¿Okay? Pero sí recomendable de que nunca se haga con las manos. Porque nuestras manos son vectores de contaminación y se ve mal visto también como auditor por si no utilizamos guantes. ¿No? Siempre nosotros cuidando la higiene en el procesamiento de alimentos. Entrevista al personal operativo, ¿verdad? Ya estando acá, es muy importante estos tips tomarlo en cuenta. El personal operativo tiene cierto nivel de escolaridad. Es muy importante ser empático. El auditor que no es empático no es un buen auditor. Cuando hablamos de empatía, ponerse en el zapato, es cierto, no ser suaves, pero sí ponerse en el zapato de la persona, ¿verdad? Porque estamos hablando de una persona que tiene sentimientos, una persona que tal vez está nerviosa, no tuvo un buen día, entonces siempre es muy importante la empatía para crear esa conexión también amigable entre el auditor y el auditado. El auditado se sienta cómodo, es cierto que estoy auditando, pero fíjate que me está gustando las preguntas y me está gustando tu manera de abordar las cosas. Entonces es muy importante no hacer preguntas más de una a la vez, porque podemos tender a confundir, desviar el objetivo que nosotros percibimos. No tener miedo de esperar hasta lograr una respuesta, o sea, movernos hasta que tengamos una respuesta. Es muy importante de que hay buenos auditados que divagan, que se llevan por otra vía, entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? O sea, lo que percibimos. O sea, siempre damos ese séptimo sentido, ¿verdad? O sea, el auditor, que nosotros sí percibimos algo que no está bien, entonces tenemos que aumentar la muestra y pedir la evidencia objetiva, no tener miedo a hacer preguntas sencillas, repetir la pregunta de otra forma si no ha sido entendida, muy importante, preguntar a la persona que hace el trabajo, no al que guía. O sea, la persona que está ejecutando la actividad, muy importante, ser poco emotivo, ser imparcial, es cierto, ¿verdad? Ser empático, pero también ser imparcial, ¿verdad? Porque esa es una de las características del auditor. Y mirar siempre a la persona a la que se está hablando, mirar los ojos y disculparse por siempre interrumpir el trabajo. Eso siempre hago yo, ¿verdad? Porque si viene, mira, ¿cuál es la política de no cuidar? No, sino presentarse, ¿verdad? Mi nombre es Brian Cerro, mucho gusto, el día de hoy anda sin una visita, te puedo quitar 5 minutos de tu trabajo, disculpame porque estás haciendo una actividad, pero puedes darme 5 minutos, ¿verdad? Es muy importante disculparse porque sí, eso genera, ¿verdad? La primera conexión, la primera impresión. No dudar en insistir buscando la evidencia, nuevamente. Tomar notas si le promete información para recordar pedirla. A mí en particular me gusta tomar notas cuando hago auditoría porque a ver, se me puede olvidar, entonces siempre regreso a las notas si alguna información me queda pendiente. Recordar siempre, ¿verdad? Porque, lo tengo, ok, anotarlo y pedirlo, ¿verdad? Posterior. No discutir, siempre irnos, ¿verdad? Con el criterio que es la norma, siempre, ¿ok? No dar opiniones de cómo hacer algo, eso sí, no damos recomendaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Siempre podemos tener buenas prácticas de otras organizaciones, etcétera, o tener la noción, ¿verdad? Con la experiencia de cómo podemos hacer las cosas, pero es muy importante de que no demos recomendaciones, porque lo que puede pasar es que se puede desvirtuar el criterio y decir, es que el auditor me lo dijo, y venga otro y así sucesivamente.
cuidar no actuar por impulso, ahora tomar nota y confirmar su hallazgo más adelante. Es decir, es una no conformidad, no. Siempre lo que hago yo ahora, anoto y digo, ok, déjame recopilar más información, déjame aumentar la muestra, déjame hacer más entrevistas, déjame revisar más registros, ¿verdad? Pero sí, si lo confirmo, ¿verdad? Aumentando la muestra y un hallazgo, yo te lo voy a decir, ¿verdad? Automáticamente. Pero déjame primero, ¿verdad? Aumentar la muestra. Entonces, siempre, ¿verdad? Estar 100% seguro, ¿verdad? Yo lo que siempre le hago es que déjame, ¿verdad? El criterio, ¿verdad? De la norma y te lo confirmo, ¿verdad? ¿Okay? Vamos a ver las técnicas de muestreo. ¿Ok? El muestreo, ¿por qué se hace? Porque una auditoría interna es una muestra. Nunca se revisa el 100%. Imagínense revisar un año. Pero las auditorías internas son anuales. Imagínense, dependiendo, ¿verdad?, del riesgo de cada organización, la particularidad de cada organización. Pero imagínense revisar registros de un año. Todos los registros. Entonces, tomaría una auditoría un mes hacerla. Entonces, por eso se aplica el muestreo. Existe dos vías, el muestreo baseado en juicio y el muestreo estadístico. El muestreo estadístico, obviamente, en base a datos, es un preciso. Pero el basado en juicio, eso te lo da la experiencia como auditor. ¿Okay? Entonces, el muestreo por juicio, ahora un muestreo deliberado, crítico, ¿verdad? Y es una técnica de muestreo, no aplicamos estadística, porque se hace en base al conocimiento y juicio del auditor. Esto es muy importante, cuando nosotros creamos un criterio, entonces ya sabemos qué es lo que vamos a revisar, cómo vamos a hacer el muestreo. Un ejemplo de esto, ok, una organización, ¿verdad?, tiene muchos equipos, entonces el programa de mantenimiento no va a revisar las órdenes de trabajo de todos los equipos. Voy a enfocarme en equipos que sean críticos, por ejemplo, que controlen un PCC, o sea, un pautorizador, un detector de metal, un autoclave, ok, etcétera, pero que ya eso uno lo sabe conforme la experiencia. ¿Bien? Y el muestreo de juicio también genera un mínimo margen de error porque es en base a la experiencia del auditor el criterio, ¿vale? El manejo de las normas también. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el requisito del PSC, ¿verdad? Control de los procesos, productos de servicios suministrados, ¿verdad? Que ahí directamente cae proveedores, ¿verdad? Compras. Entonces, ¿cuál es la mayor área de riesgo de interés? Proveedores críticos, ¿verdad? Porque la organización puede tener 100 proveedores, pero esos tal vez proveedores son críticos, no críticos. Entonces, un juicio, ¿verdad? Revisar los proveedores que son de alto riesgo, ¿verdad? Los que tienen contacto directo con el producto. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el juicio? Porque ese proveedor tiene un gran impacto en la inocuidad. Por ser insumos, materia prima que hay en contacto. Ahora, ¿qué requisito? Ok, puedo en este caso revisar en base a los que presentan mayores desviaciones. ¿Verdad? Puedo pedir las acciones correctivas, de cuáles PPR han tenido mayores acciones correctivas, ok, derivadas de no conformidades, y ok, veo que el que más tiene incidencia es plaga, entonces es un indicador, quiere decir que hay bastante incidencia. Ok, entonces voy a revisar plaga, voy a revisar limpieza de desinfección, ¿okay? Entonces en base a el riesgo, ¿verdad? El criterio. Voy a revisar el plan de control de peligro, ¿ok? Eso es medular, voy a revisar los PCC, el monitoreo de PCC, el CPRO, voy a revisar los programas. Porque te quedan 5 minutos. Ok, vamos por requisitos, ¿verdad? Verificación de los PPR, mantenimiento y calibración de los equipos. ¿Okay? Control del producto no conforme, ¿verdad? Productos que fueran fuera de especificaciones, acciones correctivas, cuáles son reincidentes, ¿verdad? Cuáles fueron reincidentes y las oportunidades de mejora que son insumos para actualización del sistema. Dentro de la reacción de los hallazgos, sumamente importante nosotros como auditores, ¿verdad? Porque el auditor en este caso evalúa conformidad, no va a hallar no conformidad, entonces evalúa la evidencia objetiva y ve que realmente la evidencia cumple con el requisito. Entonces, ¿qué hacemos acá? La no conformidad debe tener dos requisitos fundamentales, ¿verdad? La evidencia
¿verdad? Que puede venir de la revisión de documentos, entrevista, observación o certificación, y el requisito afectado. Siempre es muy importante plasmar el requisito afectado, porque en base a eso va a ir direccionada el análisis de causa raíz, ¿verdad? Y las acciones correctivas. ¿Cómo tiene que ser una no conformidad? Clara, precisa, corta, sin ambigüedades. Tiene que ser explícita, describir el cumplimiento, qué es lo que estoy viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Cómo lo vi? ¿Ok? Bien. No se la ramita a decir, es que ya hace mucho tiempo, no hay ninguna evidencia. Evitar el uso de calificativos como bueno, malo, inadecuado, etcétera, y no hacer recomendaciones, ¿verdad? Porque esa dan pauta a darle la solución a las organizaciones y no es recomendable. Entonces aquí vemos un mal ejemplo, ¿verdad? El personal de producción no sigue las prácticas higienes inadecuadas del área de manipulación. Hay problemas con la reacción porque paga, no me dice qué área, no me dice qué malas prácticas se siguieron. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Decidir el hecho. Se observó que el personal de producción no se lavó adecuadamente las manos antes de manipular los alimentos en el área de producción. Entre y tazas separadas, ¿verdad? Los empleados no utilizaron jabón, no se lavaron las manos con agua durante un periodo de horas y esto incumplió. Ahora vamos con el cumplimiento, requisito. El PPR higiene personal. Entonces, esa es una buena no conformidad bien redactada, porque en base a eso va a direccionar a las acciones correctivas. Perfecto. Entonces, estamos en tiempo, amigo Blanco, muchas gracias. Bueno, queremos expresar en nombre de KM Consulting y KM Consultores, Ya como que terminó, ya. Ya estamos listos. Fíjense que estamos viendo este punto tan importante que es la parte de la auditoría, que nosotros tenemos que irlo manejando. ¿Okay? O sea que dentro de este imprevisto, de esta parte de inocuidad, fíjense que la auditoría nos está diciendo esos 4 puntos que tenemos que hacer. Por eso que tenemos que mirar techo, mirar piso, mirar el suelo, ver los documentos, que es muy diferente y hay que dar el toque personal. Entonces, bueno, el amigo Brian no pudo estar por cuestiones personales, nos mandó su presentación y ahora vamos entonces, ya que hemos visto esta parte de auditoría, vamos a entrar a la operación y vamos